¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al curso de teoría de juegos. Vamos a decir, pues, ¿qué es un juego? Pues puede ser cualquier cosa. Puede ser un entretenimiento. Puede ser un evento. Podemos tener juegos como los niños que se dedican a patear un balón, a jugar a colchecitos. Ese es un juego. También tenemos los juegos, por ejemplo, los juegos como la Oca, ¿cómo se llama ahora? El turista, como le llaman, o el Monopoly, como ahora le llaman. Tenemos los videojuegos, tenemos el ajedrez, tenemos los juegos de mesa, tenemos los juegos de 11 jugadores, de 5 jugadores, el básquetbol, el fútbol, donde los resultados es ganar, perder o incluso empatar. Todos esos son juegos al fin de cuentas. Vamos a ver el juego de los videojuegos, que ahora nos están criticando muchos de los videojuegos, que muchas veces muchos de nosotros de jóvenes jugamos. Pero de todos modos hay una serie de elementos en los cuales podemos encontrar que esos resultados de ganar, perder o incluso hasta fastidiarnos, porque nos ha llegado de que llegamos a un juego y nos fastidiamos y lo botamos, y eso también es un resultado. Ya Aristóteles había puesto algunas categorías ya en la antigua Grecia. Hace miles de años ya se había puesto unas categorías y unos elementos, ¿no?, que hasta la fecha se siguen manteniendo. ¿Cuáles son esos elementos que se siguen manteniendo? Pues principalmente tenemos a los jugadores. Para los fines de nuestros cursos, los jugadores van a ser los agentes económicos, ya sean los consumidores, ya sean las empresas. En este caso, por lo regular, la mayoría de los juegos son las empresas. Todas las empresas, todos los jugadores tienen una serie de estrategias con las cuales buscan ganar este juego, ¿sí? A partir de todas esas estrategias se tienen resultados, ¿sí? Y el resultado puede ser ganar o perder. Pero como ya se ha dicho, los resultados dependen de las estrategias que se van a elegir por cada uno de nuestros agentes económicos, nuestros jugadores. A ese fenómeno se le va a llamar interdependencia de la estrategia. Es igual, ¿qué pasa en el ajedrez? ¿Qué pasa en el billar? ¿Qué pasa en todos esos juegos? ¿Sí? Entonces se puede concluir que el juego, como cualquier otra situación, se gobierna por reglas, ¿sí? En nuestro caso, vamos a buscar las reglas del mercado, o las reglas en que se van a definir esta interdependencia de las estrategias. Ahora bien, de acuerdo a esta categoría aristotélica, jugador, estrategias, resultados, producto de unas reglas que vamos a depender, entonces vamos a decir que nuestra teoría de juegos, ahora sí vamos a denominarle teoría de juegos, disculpen un poquito, todo este concepto de la teoría de juegos trae consigo todos estos elementos, ¿sí? Vamos a decir que las empresas van a competir por ganarse el mercado, ¿sí? Vamos a decir, el mercado, el sector de los alimentos.
alimentos son varios, ¿no? Vamos a decir el subsector de los pasteles, ¿no? La rama de los pasteles, de los bocadillos. Entonces va a haber una serie de pasteleros, una serie de empresas que venden pasteles y demás productos de pan, en los cuales van a competir entre ellos, van a jugar una serie de estrategias, hay unas reglas en el mercado, en los cuales esas estrategias van a vincular que todos esos pasteleros busquen precisamente ganar ese mercado, ¿sí? Ganarse a los clientes. Y obviamente van a tener sus resultados, aumentar sus ganancias, o perder ganancias, obtener pérdidas, o incluso que las empresas terminen con igual número de ganancias, es decir, que terminen empatados, ¿sí? Porque al competir en ese mismo sector, van a existir normas que van a regular esa competencia. Acuérdense que, bueno, hasta hace poco existía la Comisión Federal de Competencia, ¿no? ¿Sí? Las leyes y obviamente también hay costumbres en la competencia, ¿no? Dentro de las leyes de los mercados va a haber también costumbres como la situación de cómo se determina un mercado, cómo se realiza el mercado. No es lo mismo hablar un mercado como el de los pasteles, como el de los mercados de los ambulantes, como el mercado de un sector manufacturero, del sector automotriz, o el que sea. Obviamente, si no se cumplen con las normas, esas empresas pueden sufrir un castigo. Y en casos extremos se pueden ir a la quiebra, es decir, son expulsados del mismo juego. Esta situación también se ve mucho en cuestiones no solamente del mercado, de la competencia, también se ve mucho en la Bolsa Mexicana de Valores, donde pueden existir que algunas empresas no cumplen con el capital deseado para seguir ahí, o pueden existir escándalos de mercado, de financiación, de fraudes, demás, o incluso la bancarrota. Cada empresa va a ganar una cuota de mercado, ¿sí? La cual va a ser una calificadora la que va a dar precisamente este tipo de condiciones. Ahora bien, estas reglas, estos calificadores, estos lo van a reflejar en los informes financieros de cada empresa. ¿Por qué? Porque van a decir si hay una salud financiera sana o inestable. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de la teoría de juegos, hablamos que existen reglas, existen jugadores, existen estrategias que no deben de salirse de estas reglas y obviamente resultados, ganancias o pérdidas. Al fin de cuentas, las estrategias de las empresas pueden ser variadas. Podemos tener, en el caso, la competencia de los precios, ¿no? Las estrategias sobre los precios, ¿no? Algo que hacen por lo regular las empresas no quiero decir nombres de marcas, ¿sí? De esas empresas, ¿no? Pero los que venden productos varios, ¿sí? Los grandes supermercados que compiten entre sí vendiendo o tratando de vender al mejor precio, ¿no? O también puede ser una estrategia sobre las cantidades que pueden ofrecer, las llamadas ofertas, ¿no? O el caso también muchas veces, las estrategias están centradas en la publicidad diciendo que el producto es mucho mejor que el otro o sea, toda esa mercadotecnia que puede existir. ¿No? También las estrategias pueden ser los tipos de contratos que ofrecen a sus empleados. ¿Por qué? Porque contratos que implican salarios mejor pagados va a implicar que mayor número de gente se quiera ofrecer en esa empresa, haciendo que esa empresa sea más rentable sobre otras empresas en el mismo mercado.
el resultado que van a obtener, obviamente, cada una de las empresas, no va a depender solamente de la estrategia que obtenga esa empresa, sino también va a depender de las estrategias de sus competidores. Es decir, va a ser un entrelazamiento de las estrategias entre las empresas que ellos conocen y las empresas de todos los demás. Entonces, una empresa puede tener la mejor gama de productos, pero aún así puede ser destrozada por otras estrategias. Vamos a decir, el caso de los mercados el mercado de la telefonía celular, ¿no? Los aparatos celulares, ¿no? Las diferentes empresas de celulares que tienen una gama variada de productos, desde el que sea para la gente de escasos recursos hasta la gente de unos recursos económicos demasiado elevados. O incluso también las farmacéuticas, ¿no? Que tienen una gama de productos para diferentes tipos de enfermedades. Y eso también no te puede asegurar que esa gama de productos o ofrecer esa gama de productos te va a llevar a tener una mejor estrategia. Obviamente las empresas van a competir en el mercado, como se muestra en esta pequeña gráfica. Las empresas compiten en el mercado. Digamos que el mercado es como una mesa de póker, ¿sí? En la mesa de póker, como ustedes saben, en este juego del póker hay reglas. Y los jugadores, los verdaderos jugadores, conocen y hacen estrategias. Igual en el billar, en la carambola, es una mesa. Digamos que ese es el mercado, ¿no? El mercado es como esa mesa de póker, ¿sí? Y obviamente en los entornos, muchas veces de los mercados, son rígidos por sus normas, con resultados bien definidos y caracterizados por una interdependencia estratégica como juego empresarial, ¿sí? Como nosotros vemos, en este caso, las empresas compiten en el mercado como los jugadores de póker en la mesa de póker. Y obviamente las ganancias van a ser esas sumas de dinero. En el caso del póker, se va a tener que obtener una verdadera categoría para obtener beneficios. Es igual lo que pasa en el tenis. No sé si saben el caso de un jugador de tenis serbio que no lo dejan pasar a un país donde hay una competencia. ¿Y qué va a pasar? Si no juega, pierde la categoría. Pero obviamente también este jugador no quiere otorgar una información que es importante para las estrategias del juego en estos momentos, ¿sí? Que aunque no sea una regla directa de este juego del tenis, sí es una regla que establece muchos países para muchos eventos deportivos. Así puede ocurrir en un caso de un mundial. Obviamente los resultados, como ya se les ha señalado, se van a obtener o van a depender no solamente de las estrategias que juegue la empresa en sí, sino del conjunto de estrategias que van a tener las diversas empresas, ¿sí? Es decir, la empresa junto con sus competidores. ¿Cómo es el caso? Vamos a decir, las estrategias de la guerra de las colas, ¿no? Coca-Cola contra Pepsi-Cola. Disculpen que diga el nombre de las marcas, pero pues otros ejemplos no pueden existir. Las editoriales de libros, ¿no? También son competencia. ¿Por qué? Porque algunas editoriales firman con ciertos autores, otras firman con otros autores, y luego hay una competencia, por ejemplo, en leer novelas o poesía, ciencia ficción, algunas actividades científicas como la física, la química, la misma economía. Obviamente con nosotros encontramos diferentes libros en diferentes editoriales.
Obviamente, las estrategias son importantes para establecer en la negociación en caso de que no se presente o no podrá representar a cada uno de los intereses. ¿Sí? Eso es lo que podemos encontrar. Realmente, cuando hablamos de teoría de juegos, estamos hablando principalmente de matemáticas aplicadas. ¿Sí? Vamos, voy a contarles la historia. Allá por el año 1903, nace en Budapest, en el seno de una familia judía rica, un señor llamado John von Neumann. John von Neumann era prácticamente un niño genio, ¿sí? Un niño genio al fin de cuentas, que hay que considerar que su problema era haber nacido judío y rico. ¿Por qué? Cuando tenía apenas 19 años, cerca de 19 años, 20 años, publica su primer artículo matemático. Él termina siendo ingeniero químico a la edad de 22 años. Termina la universidad en Zurich, Suiza. Ingresa después a la Universidad de Gotinga, donde colabora con David Hilbert, que es un matemático muy reconocido en Europa, y trabaja inicialmente como profesor visitante en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Y ya para 1933, pues ya se queda viviendo allá en Princeton, ya como profesor de estudios avanzados, aunque después es contratado en la Universidad de Viena. Pero ya después de todo eso, termina viviendo en Estados Unidos porque como les digo, tenía dos problemas. Uno se llamaba Hitler, que odiaban los judíos, y el otro Stalin, que también tenía sus ambiciones de expandir el socialismo en Europa Oriental. Por eso termina nacionalizándose estadounidense. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él fue perteneciente al grupo Álamo, junto a John Robert Oppenheimer y otros científicos, para el desarrollo de la bomba atómica. De hecho, John von Neumann nunca se declaró socialista ni comunista, pero cuando enjuiciaron a John Robert Oppenheimer como comunista, John von Neumann, amigo, fue a declarar a favor del que sí era comunista. ¿Sí? Fue a declarar a su favor. John von Neumann fue uno de los primeros que empiezan a hacer o desarrollar todo este sistema de la teoría de juegos a partir de estudios de la sociedad, analizando a la sociedad. Después hace los juegos suma cero. Y después, junto a Oscar Morgenstern, compañero de exilio, empiezan a hacer todos estos juegos que ya había desarrollado von Neumann, aplicados a los mercados, a las empresas, a la economía, utilizando principalmente el cálculo diferencial. ¿Por qué el cálculo diferencial? Porque es a través de ahí donde se pueden analizar la maximización de los beneficios y la
minimización de las pérdidas, ¿sí? En este caso, estamos diciendo que los juegos o la teoría de juegos es la ciencia que está estudiando a los juegos con un rigor necesario para poderlos resolver. Es decir, para John von Neumann, los juegos tienen una solución y tienen una resolución, que son precisamente ganar, perder o terminar empatado. ¿Por qué? Porque existen las reglas en los mercados y obviamente es el conjunto de estrategias la que determina todos estos resultados que se pueden señalar. Don Robert Lucas, hablando sobre John Maynard Keynes, decía que la principal contribución de este gran keynesiano era la de formular problemas macroeconómicos como juegos y buscaba su resolución. ¿Por qué? Porque gracias a las expectativas de la gente que se manifiestan en diversas decisiones para realizar una política económica, tiene mucho que ver. Es un juego, ¿sí? Esas expectativas pueden ser estrategias, ¿sí? Cuando algo es un juego, la economía también lo es de cierta forma, ¿sí? Pues se trata como un juego si realmente se quiere entender del todo, ¿sí? La economía es un juego y lo podemos tratar como un juego si queremos entender todo esto. Por ejemplo, en la economía en sí es un diseño de mecanismos cuyo objetivo se estudia en la empresa, ¿sí? Bueno, vamos a decir, ejemplos, el pago de impuestos. Es decir, aquí definen una medida en la medida en que los contribuyentes tienen estrategias para responder a las diferentes figuras impositivas. Lo que ocurrió hace año y medio, ¿no? Con esto del Frena, ¿no? Este grupo que busca evadir impuestos, al fin de cuentas, esa serie de manifestaciones eran sus estrategias para poder seguir evadiendo impuestos, buscar la evasión fiscal, que no lo lograron, pero lo intentaron, ¿sí? Y dentro de esto, obviamente, van a existir una serie de razones que son pureza egoísta, ¿sí? Más allá del deseo de conocer la verdad y que esta ciencia puede ofrecer para estudiar la teoría de juegos. ¿Por qué? Porque la teoría de juegos puede mejorar la toma de decisiones de muchas empresas. Es decir, en este caso, las estrategias que toman las empresas. Y también la teoría de juegos puede mejorar su capacidad para dirigir un negocio y para evaluar cambios en política económica, ¿sí? Es decir, la teoría de juegos puede ser tanto micro como macroeconómica, ¿sí? Seguimos. Ahora bien, ¿cómo se va a estudiar la teoría de juegos? Obviamente la teoría de juegos es una materia básica que se ha convertido básica a lo largo del tiempo y es algo muy importante que se establece en el estudio de la economía, aunque también debe de estudiarse en la administración y en las finanzas, ¿sí? Eso es definitivo. ¿Por qué? Porque una teoría de juegos otorga definitivamente las ideas y las técnicas de esas teorías de juegos para poner o analizar las estrategias de las empresas, de los consumidores, de las políticas públicas, de la gente en general. Obviamente también vamos a analizar los llamados juegos dentro de los juegos, o mejor dicho, llamados los subjuegos, ¿sí? También los juegos repetidos y los juegos fuera del equilibrio. ¿Por qué razón?
Por algo muy sencillo. Nosotros partimos de una idea que nos hemos casado desde Microeconomía 1, que los agentes económicos tienen información completa y perfecta. Es decir, que todos los agentes económicos saben las ganancias, saben los precios, saben las condiciones del mercado, saben las estrategias propias, saben las estrategias de los contrincantes, saben las ganancias que pueden obtener los contrincantes como las propias. Eso es tener información completa y perfecta, ¿sí? Y entonces, bajo esos esquemas, vamos a estudiando nuestros juegos, nuestros subjuegos, los juegos repetidos, los juegos fuera del equilibrio. Pero también vamos a analizar los juegos y principalmente con información incompleta, aunque también encontramos juegos con información imperfecta, ¿sí? Que también eso es muy importante. ¿Por qué? Porque rompe todo este esquema y vamos a encontrar a los agentes con una racionalidad limitada, acotada. También vamos a ver los juegos de cooperación, los juegos de negociación y obviamente los juegos con arbitraje, ¿sí? Vamos a ver todos estos elementos, ¿sí? Muchas veces, muchas de las estrategias dependen no solamente de lo que decidan las empresas, sino lo que ocurre al interior de una política pública. Y muchas veces hay que ver cuando las empresas terminan negociando con el Estado y cuando una de las partes rompe con esas negociaciones. ¿Qué pasa con esos juegos? ¿Sí? Y muchas veces vamos a ver que los juegos están involucrados los elementos macro que afectan a los elementos microeconómicos. Podemos encontrar una infinidad de juegos o una especie de infinidad de juegos en nuestra teoría. Podemos encontrar juegos con un solo jugador con información perfecta, lo cual es la forma más simple y sencilla de entender un juego, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe interdependencia, no determina lo que puede o debe de dar ese jugador y sabe perfectamente lo que ocurre al tomar una decisión, lo cual puede ocurrir en lo que es en los monopolios. Los monopolios son juegos de un solo jugador, de una sola empresa, y al ser una sola empresa, es la que tiene el mercado, controla el mercado, y es la que pone las reglas del mercado. Por tanto, ocurre todo esto. Tenemos también los juegos con un jugador con información imperfecta. Supongamos el jugador de cubilete. Su información va a ser imperfecta, no sabe lo que va a salir, al menos que sepa hacer trampa. Es igual en algunos monopolios. Muchos monopolios se crean porque generan trampas dentro de las condiciones de mercado, ¿sí? Y después, cuando se vuelve monopolio, pues ya no saben ni qué hacer, al menos que sigan sabiendo hacer trampa. Tenemos los juegos de dos jugadores con información perfecta, ¿sí? Que son los que vamos a empezar a revisar, a empezar a ver. Un ejemplo, podemos decirlo en algo sencillo, son los juegos de ajedrez. En primer lugar, porque los jugadores conocen las estrategias, saben las estrategias, desde antes de jugar, ya saben cuál es su última jugada con la que van a ganar. Ambos jugadores de ajedrez, ¿sí? En primer lugar, juegan de forma alternativa. Alguien saca una pieza y el otro vuelve a sacar una pieza y empiezan a hacer sus estrategias. Cada jugador tiene como máximo un número finito de movimientos. Es decir, cada movimiento representa una estrategia. Y los resultados posibles van a ser
o pueden ser ganar, perder o incluso empatar, ¿sí? Lo que va a ocurrir en los casos de las empresas o los negocios, como lo podemos ver. Ahora, ¿cómo podemos analizar nuestros juegos? Vamos a ver. Hay diferentes formas de ver un juego. Vamos a ver juegos de la forma normal, los juegos de forma extensiva, los juegos de forma de función de coalición, vamos a ver juegos dinámicos, ya sea normales, ya sea extensivos, ya sea de función de coalición, o juegos estáticos, ¿sí? Normal, extensivos, de función de coalición. En este caso, lo que estamos viendo aquí en el pizarrón es un juego estático de forma normal. ¿Qué tiene este juego estático? Tenemos en este caso a dos presos, a dos prisioneros. Ellos cometieron un crimen, cometieron un delito, ¿sí? La policía, bueno, este juego está sacado del libro de Gibbons, ¿sí? En la página 3 lo podemos encontrar. Aquí la policía no tiene ninguna evidencia para condenar a los sospechosos a menos que uno confiese. La policía encierra a los dos sospechosos en celdas separadas y se les explica las consecuencias derivadas de las decisiones que formen. Si ninguno confiesa, en este caso, ambos serán condenados a un delito menor y sentenciados a un mes de cárcel, ¿sí? Si ambos confiesan, serán sentenciados a 6 meses de cárcel. Finalmente, si uno confiesa y el otro no, el que confiesa será puesto en libertad, mientras que el que no confiesa sufrirá de 9 meses de cárcel, ¿sí? 6 por el delito más 3 por obstrucción de la justicia. Veamos este juego y las características que tiene este juego en sí. Veamos, ¿sí? Tenemos aquí, ya leí las reglas. En esas reglas están los resultados que se han expresado y que ven acá. Tenemos a los jugadores, que es el preso 1 y el preso 2. Tenemos las estrategias, confesar o no confesar para cada uno. Veamos que en cada casilla tenemos 2 números en cada casilla. Vamos a llamar al preso 1 jugador fila y al preso 2 jugador columna. En este caso, vamos a decir lo siguiente. La primera ganancia que vemos en cada casilla corresponde al jugador número 1, en este caso al preso 1 o jugador fila. Este menos 6, este 0, este menos 9 y este menos 1 corresponde a las ganancias, o mejor dicho en este caso, las pérdidas o las condenas del jugador fila. Mientras que para el preso 2, los números correspondientes al segundo número correspondiente a cada casilla corresponde al preso 2
jugador 2 o jugador columna. ¿Sí? Esta pérdida o ganancia corresponde al preso 2. Esta pérdida o ganancia corresponde al preso 2. Esto corresponde al preso 2 y este menos 1 también corresponde al preso 2. Analicemos. Si el preso 1 confiesa, puede tener una ganancia de menos 6 o de 0. Puede ser condenado a 6 meses de cárcel si el preso 2 confiesa. Pero puede salir en libertad si el preso 2 no confiesa. Es decir, se mantiene callado. Si el preso 1 no decide confesar, es decir, se calla, puede tener 9 meses de cárcel o 1 mes de cárcel. Si el preso 2 confiesa, va a tener 9 meses de cárcel. Y si el preso 2 se mantiene callado igual que él, va a tener 1 mes de cárcel. Si el preso 2 decide confesar, puede sufrir 6 meses de cárcel o salir libre. Depende de la estrategia del jugador 1, del preso 1. Si el preso 1 decide confesar, igual que el preso 1, va a tener 6 meses de cárcel. Pero si el preso 1 se calla, decide no confesar, el preso 2, por haber confesado, sale libre. Y como ya hemos visto, el preso 1 tiene 9 meses de cárcel. ¿Sí? Ahora bien, tenemos que si el preso 2 decide no confesar, puede tener 9 meses de cárcel o 1 mes de cárcel, dependiendo de la estrategia que tenga el preso 1. En este caso, si el preso 1 decidió confesar, cuando el preso 2 decidió callarse, como ya sabemos, el preso 1 sale libre, mientras que el preso 2, por el delito más la obstrucción de la justicia, va a tener 9 meses de cárcel. Pero si el preso 1, al igual que el preso 2, decide callarse, entonces ambos van a tener 1 mes de prisión. Esa es la forma más simple. Vamos a describir un juego. Hemos descrito un juego. ¿Cómo tal? Ahorita no vamos a ver quién ganó o quién va a ganar. Vamos a ver un juego al inicio de la siguiente clase. Vamos a ver un juego similar para poder determinar lo que son las ganancias y las pérdidas de cada juego. Por el momento, hasta aquí lo dejamos. Yo les envío un cordial saludo a todos. Nos vemos.